Hola, muy buenas. Soy Rey Alvarado de Sexto Ingeniería y hoy te voy a explicar cómo se genera la electricidad. Antes de explicarte, ahora mismo en pantalla estás viendo diferentes minutos del video que cada minuto te lleva a cierta información, por si estás buscando algo en concreto y no te tengas que ver todo el video. Y bueno, hoy te voy a explicar cómo se genera la electricidad hoy en día. En las centrales eléctricas mayormente se genera electricidad convirtiendo energía de movimiento en energía eléctrica, pero no en todas las plantas. Luego les explicaré por qué no son todas las plantas. Pero básicamente para generar la energía de movimiento se necesita energía, energía prima o primarias, como prefieran decirles. Esta energía prima hay dos tipos principales: las energías renovables y las energías no renovables. Las energías renovables son la energía que generan las centrales hidroeléctricas, las centrales eólicas y las centrales que usan paneles solares, ¿no? Básicamente es cualquier energía que no se vaya a acabar bueno, básicamente que no se vaya a acabar, en pocas palabras, ¿no? Que es ilimitada. Y las energías no renovables son las energías que se consiguen quemando combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o gas natural, por ejemplo. Y bueno, pero antes de profundizar en ese tema de cómo se transforma la energía de movimiento en energía eléctrica, tenemos que saber una definición. ¿Qué es el campo electromagnético? Bueno, yo te lo explico. En pocas palabras, el campo electromagnético está en todas partes. Es como el aire en tu casa. A través de este campo, ¿no? Es como una carga positiva, siente que hay una carga negativa y viceversa. O, bueno, y también como un imán percibe a otro, ¿no? Con el mismo polo. Bueno, este campo es el medio de comunicación entre cargas y los polos, ¿no? O sea, entre carga y polo y polo. Y bueno, el campo electromagnético lo podemos también dividir en dos partes: el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? El campo eléctrico es básicamente el que nos dice qué tan fuerte y en qué dirección va a ser empujada una carga. Y el campo magnético nos dice qué tan fuerte y a dónde va a ser orientado el imán, ¿no? Bueno, la ley de Faraday nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto altera al campo eléctrico orientando la dirección de las cargas formando círculos, ¿no? Círculos cerrados. Bueno, el sentido del giro, ¿no? De la carga se determina de cómo cambia el campo magnético, ¿no? Si el campo magnético aumenta, la carga va a girar en sentido horario, y si el campo magnético disminuye, la carga va a girar en sentido antihorario, ¿no? La perturbación del campo eléctrico, ¿no? Va a suceder siempre que el campo magnético cambie, ¿no? Y si el campo magnético por alguna razón deja de cambiar, las curvas cerradas que dirigían la carga van a desaparecer y la carga va a seguir su camino, ¿no? Bueno, en pocas palabras, ¿no? Vamos a imaginar un imán potente, ¿no? Cuando movemos el imán tipo para arriba o para abajo, ¿no? Agitándolo, ¿no? El campo magnético va a acompañar en este movimiento al imán, haciendo que el campo magnético, ¿no? Cambie y por ende perturbamos el campo eléctrico, ¿no? Ahora vamos a imaginar el campo eléctrico que está arriba del imán, ¿no? Cuando el imán se acerca a ese campo eléctrico, la carga va a empezar a girar en sentido horario, ¿no? Porque el campo magnético aumenta. Pero claro, va a llegar a un punto que va a llegar hasta la altura máxima, el imán. Y claro, cuando llega hasta la altura máxima, ahí se va a frenar el imán, ¿no? El sentido de giro va a parar, ¿no? Pero cuando el imán vuelva a bajar, la carga va a retomar su sentido de giro, pero va a ir en sentido antihorario, ¿no? Y si yo pongo un circuito eléctrico justo en donde está el giro, ¿no? Como el imán va a estar siempre subiendo y bajando, va a crear una corriente dentro del circuito, ¿no? Primero en un sentido de giro y luego en otro, ¿no? Y a esto le podemos llamar la corriente alterna. Y es así, básicamente, como se convierte el movimiento de agitar un imán en la corriente eléctrica. Pero, o sea, en las centrales eléctricas no hacen esto exactamente porque tampoco va a generar y puede demorar un poco. Entonces lo que hacen básicamente con la turbina, ¿no? Porque la turbina si está es para algo, es básicamente el circuito eléctrico está unido a la turbina, ¿no? Y obviamente cuando gira la turbina hace que gire el circuito, ¿no? Pero claro,
alrededor del circuito hay dos imanes, pero que están estáticos, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos desde la perspectiva del circuito eléctrico, para el circuito eléctrico no es que él esté girando, sino que los imanes están girando en torno a él, ¿no? Y según la ley de Faraday, esto funciona para generar una corriente eléctrica. Y bueno, así es como se genera la electricidad en la mayoría de centrales, no en todas, como dije al principio. Porque hay una forma que es un poco diferente. Bueno, un poco es bastante diferente, la verdad. Que tiene que ver con paneles solares. Paneles solares hay dos tipos, ¿no? Los paneles termosolares que lo que hacen es usar el calor del sol para calentar agua, ¿no? Y el vapor del agua va por unas tuberías a las que llega la turbina. Y eso hace girar la turbina, ¿no? Y luego están los paneles fotovoltaicos, que lo que hacen es transformar directamente la energía solar en energía eléctrica. Esto se consigue gracias a las células fotovoltaicas que funcionan en los compuestos que presentan un efecto fotovoltaico. Vaya, absorben fotones de luz y emiten electrones, ¿no? Cuando los electrones están libres, son capturados creando una corriente eléctrica, ¿no? Y esta puede ser usada como la electricidad que vos usas en tu casa y con la que estás viendo mi propio video, ¿no? Y bueno, eso básicamente sería todo. Espero que te haya servido el video. Y si de casualidad sos un profesor de física, le pido encarecidamente que si me equivoco en algo me corrija, porque la verdad es que no es que yo sea un experto, sino que simplemente soy un estudiante que busco información. Así que bueno, espero que les haya servido si sos un estudiante como yo. Y bueno, muchas gracias por ver el video.